Hola, ¿qué tal? Buenos días. Mi nombre es Carlos Aarón Suárez Espinosa. Soy estudiante de la licenciatura en Psicología en la Universidad Digital del Estado de México y como parte de esta materia de Fundamentos de la Neuropsicología 1, voy a presentarles a ustedes una exposición sobre el tema de síndromes neuropsicológicos. Quiero comenzar haciendo una pequeña introducción definiendo lo que son los procesos cognitivos y los síndromes neuropsicológicos. Para esto voy a tomar una definición que nos ofrece Robert Stenberg, que define a los procesos cognitivos como las operaciones mentales que permiten a las personas procesar la información, percibir, atender, recordar, aprender, razonar y resolver problemas. Y bueno, los síndromes neuropsicológicos son trastornos que afectan la función cerebral y se manifiestan en forma de alteraciones en la cognición, la emoción y la conducta. Y bueno, estos síndromes pueden ser causados por diversas condiciones, como pueden ser lesiones cerebrales, enfermedades neurodegenerativas, infecciones o trastornos del desarrollo. Y bueno, el estudio de los síndromes neurológicos es muy importante para entender la relación entre la función cerebral y la conducta. Y también es importante para desarrollar intervenciones efectivas para mejorar la calidad de vida de las personas que padecen ese tipo de problemas. Bueno, vamos a empezar con nuestro primer proceso cognitivo, que sería la motricidad. Bueno, esta motricidad es definida por Smith y Lee en 2019 como la capacidad del cuerpo para realizar movimientos y acciones físicas, esto involucrando la coordinación del sistema nervioso, el sistema muscular y el sistema esquelético. Bueno, la motricidad es muy esencial para realizar actividades como de la vida diaria, como actividades deportivas y laborales. Bueno, en cuanto a los tipos de patologías que tenemos de la motricidad, tenemos lo que es la apraxia, que se refiere a un trastorno neurológico que se caracteriza por la dificultad o incapacidad para realizar movimientos y acciones motoras. Eh, o sea, se puede tener la capacidad física para realizarlas, pero no se pueden realizarse, se cuenta con una incapacidad. Y bueno, vamos a clasificar las apraxias en dos. Empezamos con la apraxia motora, que se refiere a la dificultad para realizar movimientos y acciones de manera voluntaria. Y la apraxia espacial, que se refiere a la dificultad para realizar movimientos y acciones que requieran la comprensión y el uso del espacio. Y bueno, nuestro segundo proceso cognitivo es la percepción. La percepción es definida como el proceso por el cual el cerebro interpreta y organiza la información, la información sensorial y que recibimos de parte de nuestro entorno. Y como patologías para este proceso tenemos lo que es la agnosia, que se refiere a las alteraciones de la capacidad, a las alteraciones en la capacidad para reconocer un estímulo aprendido previamente y atribuirle un significado. Y bueno, como tipos de agnosia tenemos a la agnosia visual, que se refiere a un trastorno que se caracteriza por la incapacidad para reconocer o interpretar estímulos visuales, a pesar de tener una visión pues normal. Y bueno, como tipos de agnosia visual tenemos eh, agnosia de objetos, que se caracteriza por la incapacidad para reconocer objetos. Tenemos la prosopagnosia, que es la incapacidad para reconocer rostros. Tenemos la agnosia de formas, que pues como su nombre lo dice, es la incapacidad para reconocer formas geométricas. Y tenemos la agnosia de colores, que igual también como su nombre lo dice, es la incapacidad para reconocer tipo de colores. Y bueno, también tenemos la agnosia auditiva, que como su nombre lo dice, es la dificultad para el reconocimiento de sonidos a consecuencia de una lesión cerebral o disfunción cerebral. Y bueno, como tipos de agnosia auditiva tenemos la agnosia verbal, que es la incapacidad para reconocer sonidos verbales. Como agnosia musical tenemos
o sea, es la incapacidad para reconocer la música, y la agnosia del ambiente se refiere a la incapacidad para reconocer sonidos ambientales. Y en cuanto a la agnosia espacial, tenemos, como agnosia espacial tenemos lo que es la agnosia topográfica, que se refiere a la incapacidad para reconocer objetos que están a su alrededor. Y como agnosia táctil, se refiere o sea, tenemos el ejemplo de la astereognosia, que se refiere a la incapacidad para reconocer objetos por el tacto. Y en cuanto a la agnosia somática, tenemos dos ejemplos. Tenemos la somatosensorial, que se refiere a la incapacidad para reconocer sensaciones somáticas, y tenemos a la asomatognosia, que es la incapacidad del cuerpo para reconocer sus mismas partes. En cuanto a la atención, podemos definirla como la capacidad, como la capacidad de seleccionar un estímulo dentro de varios estímulos, dándole prioridad pues, a una sola parte, pues, y dejando de lado los demás estímulos para enfocarnos en uno solo. Y en cuanto a patologías de la atención, tenemos lo que es la hipoproxemia, que se refiere a un trastorno que implica una disminución en la capacidad de la atención. Tenemos lo que es la aproxexia, que esta es pues la que mayor dificultad tiene, ya que es la ausencia, pues, vaya, total de atención. Y tenemos la hiperprosexia, que a comparación de la hipoprosexia, esta hiperprosexia es una focalización de atención demasiado, demasiado excesiva. Y también tenemos lo que es la negligencia, que se refiere a un trastorno neuropsicológico en el que una persona tiene dificultades para entender estímulos o información a un lado del espacio o a una parte específica del cuerpo. Y bueno, tenemos también lo que es la atención sensorial, que se refiere a las dificultades que tenemos para procesar y atender la información sensorial, vaya, de manera efectiva. Y en cuanto a la atención afectiva, esta se refiere a problemas de la atención, o sea, a dificultades para regular y manejar las emociones y la atención en relación con estímulos emocionales. Y bueno, con la atención representacional, este problema de atención se refiere a dificultades para mantener y manipular representaciones mentales de información en la memoria de trabajo. Esto nos puede llegar a afectar en las capacidades para realizar tareas cognitivas complejas. Y bueno, en cuanto a la memoria, este es un tema un poquito largo, pero solamente nos vamos a adentrar pues, en los conceptos un poquito más básicos, pues. Y bueno, en cuanto a la memoria, vamos a definirla con una definición que nos regala González y Rodríguez en 2013, que la definen como la codificación, almacenamiento y recuperación de la información. En cuanto a los tipos de memoria, tenemos la memoria sensorial, que se refiere a la capacidad para retener información sensorial durante un breve periodo de tiempo después de que el estímulo pues, ha cesado, ha dejado de darse. En cuanto a memoria a corto plazo, esta se refiere a la capacidad pues para retener información durante un periodo de tiempo más breve. Esta información suele, pues, durar aproximadamente segundos o incluso minutos. Y tenemos también lo que es la memoria de trabajo, que se refiere bueno, este es un tipo de memoria como tipo a corto plazo, que implica la capacidad para manipular y procesar la información en tiempo real. Y bueno, en cuanto a la memoria de largo plazo, esta se refiere a la capacidad para almacenar información durante periodos, pues, ya más prolongados de tiempo. Esos pueden ser incluso horas, días o incluso años. Por eso se llama, pues, de largo plazo, vaya. En cuanto a la memoria declarativa, tenemos, pues, que es la memoria declarativa
es definida como la capacidad para recordar eventos específicos. Y la memoria procedimental es definida como la capacidad para recordar habilidades y procesos motores. Y bueno, en cuanto a patologías, tenemos lo que es la más conocida, que es la amnesia, que se refiere a la pérdida o deterioro de la memoria. Esto puede ser causado por diferentes factores, como pueden ser lesiones cerebrales, enfermedades neurológicas, trastornos psicológicos o incluso sustancias químicas. En cuanto a tipos de amnesias, tenemos diferentes tipos, como es la amnesia aterógrada, que se refiere a la incapacidad para aprender nuevas cosas después de un evento o una lesión. En cuanto a la amnesia retrógrada, es lo contrario, es la incapacidad para recordar eventos, eh, o sea, para recordar hechos antes de la lesión o del evento que haya tenido la persona. Y la global se refiere a la pérdida generalizada pues, de memoria que afecta diferentes áreas de la vida. Y bueno, vamos a continuar con el lenguaje. Para esto vamos a tomar la definición, que se refiere a la capacidad humana para expresar pensamientos y sentimientos a través de signos. Generalmente son palabras, pero también pueden ser gestos o imágenes, entre otras cosas. Y bueno, como tipos de patologías tenemos lo que es la disfasia, que se refiere a un trastorno del lenguaje que afecta la capacidad para comunicarse pues, de manera efectiva. Esto se da un poquito más especialmente en los niños y se caracteriza por lo que son las dificultades en la adquisición y desarrollo del lenguaje. Y bueno, tenemos diferentes tipos de disfasias que pueden ser la expresiva, que es la dificultad para producir el lenguaje, especialmente la gramática y lo que es la sintaxis. Y también tenemos lo que es la disfasia receptiva, que se refiere a la dificultad para comprender el lenguaje, especialmente en la semántica y la pragmática. Y bueno, en cuanto a los trastornos del lenguaje neurodesarrollo, tenemos varias subtemas que son el TEL, que es el trastorno eh, específico del lenguaje, que esta es una dificultad para desarrollar habilidades lingüísticas sin alguna causa aparente. Tenemos lo que es el trastorno del espectro autista, que se refiere a la dificultad para comunicarse e interactuar con otras personas. Este puede incluir también dificultades pues, con el lenguaje. Y también tenemos lo que es la discapacidad intelectual, que se refiere a la dificultad para aprender y desarrollar habilidades cognitivas, incluyendo pues, el lenguaje. Y también tenemos lo que es la patología de afasia, que es un trastorno del lenguaje que afecta la capacidad para comunicarse de manera efectiva. En cuanto a los tipos de... Y también tenemos, perdón, la alexia. La alexia se refiere a un trastorno del lenguaje que afecta la capacidad para leer y comprender textos escritos. Y la grafía, que se refiere a la dificultad o la dificultad para escribir de manera efectiva. Bueno, resumiendo un poquito, la alexia es eh, la dificultad para escritos y lecturas, y la grafía es pues, para que la persona escriba, o sea, se le hace más complicado escribir. Y bueno, por último tenemos lo que son las funciones ejecutivas, que vamos a tomar la definición del ESAC del 2012, que las define como el conjunto de procesos necesarios para la formulación de metas, planeación y ejecución de tareas de una forma efectiva. Y bueno, en cuanto a las patologías, tenemos cuatro, que son, en primer lugar, el síndrome frontal o síndromes frontales, que es el conjunto de signos y síntomas, el conjunto de signos y síntomas que resultan del daño o disfunción en la corteza prefrontal del cerebro. Esta región es la responsable de funciones ejecutivas como la planificación, la toma de decisiones, la regulación emocional y la inhibición de comportamientos impulsivos. También tenemos lo que es el síndrome dorsolateral, que se refiere al conjunto de síntomas y signos que resultan del daño en esta parte bueno, en esta región del cerebro, que viene siendo el dorso lateral de la corteza prefrontal del cerebro. Y bueno, esta región es la responsable de funciones ejecutivas
como la planificación, la toma de decisiones y la regulación de atención. Y bueno, también tenemos el síndrome frontomesial, que se refiere al conjunto de signos y síntomas también, eh, que resultan de igual de un daño de la región de la región cerebral frontomesial, que pues incluye la parte prefrontal medial y la corteza cingulada anterior. Y bueno, esta región es responsable de funciones como la regulación emocional, la empatía y la toma de decisiones. Y por último tenemos lo que es el síndrome orbitofrontal, que se refiere al síndrome, o sea, se refiere a un conjunto de signos y síntomas igual, que resultan del daño o disfunción de la parte del cerebro, que es la parte orbitofrontal. Y bueno, esta región es la encargada de funciones como la regulación de emociones, perdón, la toma de decisiones y el control de la impulsividad. Y bueno, a manera de conclusión, eh, así generalmente tenemos que, bueno, que la comprensión de los procesos cognitivos y los síndromes neuropsicológicos es esencial para desarrollar intervenciones efectivas para mejorar las funciones cognitivas y la calidad de vida de las personas con síndromes neuropsicológicos. Y bueno, entender la relación entre la función cerebral y la conducta para identificar trastornos neurológicos de manera temprana y efectiva. Y bueno, resumiendo pues todo esto, la comprensión de los procesos cognitivos y los síndromes neuropsicológicos resultan fundamentales para avanzar en el conocimiento de la función cerebral y desarrollar intervenciones efectivas para mejorar la salud y el bienestar de las personas.